Pues sí, fijaos, hoy os voy a enseñar cómo prevenir es un arte. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo saben bien y nos lo muestran en esta exposición. Por ejemplo, si yo hubiese vivido en 1912, bueno, ya sabéis lo que le pasó al Titanic. Ya me he colocado el flotador como por si acaso. Probablemente hubiese fallecido porque murió más de la mitad de los pasajeros. Pero, ¿se podía haber evitado? ¿Se ha aprendido de ello? Todos sabemos lo que pasó, pero poca gente sabe que fue una huelga posterior de los maquinistas de esa naviera y la caída drástica de la venta de los billetes lo que hizo que se pudiera remodelar el casco de cualquier embarcación fabricada por la misma compañía y que se mejorara muchísimo en la seguridad de todas las embarcaciones. Así se consiguió que barcos como el Titanic pudieran navegar con absoluta seguridad. Y fue el foco principal que luego ha desarrollado los nuevos chalecos salvavidas, como los que se usan en la actualidad, las balizas de señalización y también los nuevos sistemas de comunicación por radio. De todo esto y de mucho más, y ahora que además habláis de inmigración, de cómo funciona una balsa de salvamento, vamos a hablar luego aquí en la Casa de la Ciencia, en Sevilla. SOS, SOS, porque estamos retransmitiendo desde el interior de la baliza de salvamento marítimo. Está conmigo Carlos Claver. Carlos, hola, ¿qué tal? Buenos es días. Divulgador de la Casa de la Ciencia aquí en Sevilla. Fijaos, las dimensiones que tiene esto. Esta es una cápsula de salvamento, me decías, de las obligatorias que tienen que llevar todas las embarcaciones grandes. Y aquí deben caber, atentos, 12 personas. Efectivamente, 12 personas. Estamos dos aquí. Y es agobiante. Nos estamos haciendo amigos para que íntimos. veas, sí, efectivamente. Pues tienen que caber 12 personas y dependiendo pues del número de pasajeros que vaya en la embarcación, pues tendrán que llevar, ¿no? Lógicamente, correspondiente chaleco. con los chalecos y el kit de supervivencia. Que fíjate, Carlos, qué curioso cuando vemos a gente que cruza el estrecho en embarcaciones, muchas veces ni siquiera como estas, sino mucho más precarias. Mucho más precarias. ¿Cómo puede ser esto cuando además hay oleaje, cuando está salpicando el agua? Todo además tiene que estar cerrado para que no se hunda la embarcación porque nos entre el agua del mar. Y esto aquí se puede vivir un momento de pánico. Claro, tremendo. son situaciones de angustia pura y dura. Y lo que se pretende, ¿no?, con estos sistemas pues es aguantar lo máximo posible hasta que lleguen pues los equipos de rescate. Bueno, una cápsula de salvamento, vamos a salir de aquí, que si no vamos a naufragar al final, que sí que tiene que llevar, Carlos, además, un kit obligatorio. ¿En qué consiste? Kit, efectivamente, como el que tenemos aquí. Vamos a verlo. ¿Que llevaría qué? Pues todo lo básico, como comentábamos, para aguantar lo máximo posible y poder, ¿no?, pues esperar que vengan. Tener agua, tener algo de bebida también. Tienen que tener agua, comida y todo, importante, que esté racionalizado. Señales de geolocalización, botiquín, etcétera, etcétera. Hay otros accidentes, como este que vamos a ver ahora. Fijaos, este ocurrió en Granada, en mi tierra, sobre los años 60. Murieron 35 personas en este accidente aéreo. Y de él, que aquí tenemos parte de la rueda original de aquel siniestro y del fuselaje. De aquel también se aprendió y mucho. Claro, sí, es decir, nos sirve un poco pues para ver cómo desde ese momento, una época relativamente cercana, ¿no?, pues han ido cambiando y evolucionando de manera muy rápida todos los sistemas, ¿no?, de prevención de accidentes, en este caso, ¿no?, en los medios de transporte aéreos, ¿no? Importante el tema de la caja negra, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿por qué le llaman siempre caja negra si es roja? Siempre es roja, ¿no? Se supone que se utiliza... ¿Despistar o qué? Puede ser. Se supone que se utiliza, ¿no?, pues para grabar todo lo que ocurre durante el vuelo. Normalmente los aviones tienen dos cajas negras, van colocadas en la parte trasera del avión, que se supone que es la parte que en el caso de accidente pues sufre menos y graba por un lado todos los movimientos del avión y por otro pues todas las conversaciones que se produzcan en la cabina. Pues ya hoy comprobamos fehacientemente, gracias a esta exposición del CSIC en la Casa de la Ciencia de Sevilla, que prevenir es un arte. Accidente de Chernóbil en Ucrania, una de las mayores catástrofes de la historia. Un accidente que se podía haber evitado, porque además se produjo porque desconectaron la medida de seguridad, Carlos. Efectivamente, estaban realizando una serie de pruebas, desconectaron las medidas de seguridad. En ese momento se produjo una subida de temperatura del reactor
y no pudieron detectarla. Y se produjo... Pero habían bajado un momento. Habían apagado los sistemas de seguridad. Con estos momentitos, y aquí no pasa nada. Estaban haciendo una serie de pruebas y demás y subió la temperatura, no pudieron detectar esa subida y se produjo pues la explosión del reactor número 4, con todas esas consecuencias terribles, ¿no?, que todos conocemos y que podemos decir hoy en día han sido incluso imposibles de cuantificar. Catástrofes grandes de la historia como la del Chapapote en la costa gallega, y aquí tenemos una réplica de otro accidente mucho mayor, si entonces fueron 2.000 los kilómetros de costa afectada entre España, Francia y Portugal. Este llegó a los 11.000 kilómetros. Efectivamente, sí, fue en este caso una plataforma petrolífera y lo que ocurrió pues fue que se produjo una explosión debido a, digamos, una mala práctica a la hora de perforar, y las consecuencias, como tú comentabas, pues han sido terribles, ¿no?, para el medio ambiente. Experiencias que sí que nos hacen que aprendamos y que podamos evitarlo en un futuro. Enseguida os vamos a enseñar muchas más cosas interesantes de esa exposición. Bueno, nos parece que en sí es muy interesante, desde es inquietante, es una buena palabra. Carolina, ¿qué has hecho? Fijaos, tengo que deciros que si la caridad empieza por uno mismo, la prevención ya, ¿para qué? Ni Claro. contaros. En ese sentido, Es muy importante todo el avance que hemos tenido en los últimos años en prevención personal, Carlos, para trabajadores que en sus condiciones de trabajo no están precisamente en una oficina. Efectivamente, todo lo que podemos ver aquí son equipos de protección individual, que nos sirve, como tú has dicho, pues para ver cómo ha ido evolucionando la seguridad en el mundo del trabajo. Dependiendo del riesgo al que estemos expuestos en nuestro puesto de trabajo, pues tendremos que protegernos de una manera o de otra. Trajes ignífugos para altas temperaturas o para frío extremo, para alturas. Chalecos antibalas, por ejemplo, como el que... Como el que tú llevas. Efectivamente, es un chaleco. El de los cuerpos de seguridad del Estado. Efectivamente, máscaras como la que tú llevas, ¿no?, para riesgos, ¿no?, de tipo químico, cascos de todo tipo, arneses, etcétera, etcétera. Son medidas de seguridad, ¿no?, equipos de protección individual. Y prevención que se lleva a otros campos. Porque, Mabel, te he escuchado hablando con Ángela Cien sobre cómo vais a ver el partido hoy de España del Mundial de Rusia. Nosotros también, que lo vamos a ver Claro luego, que sí. por supuesto. Pero hay que decir que precisamente las escenas de pánico colectivo es lo que ha hecho que en muchos casos se haya podido avanzar en prevención y que se hayan tomado unas medidas concretas, por ejemplo, en los estadios de fútbol, Carlos. Pues sí, como bien dices, los partidos de fútbol son aglomeraciones de personas y puede surgir pues el pánico colectivo. Liverpool, un equipo, ¿no?, inglés que ha sufrido varias de estas escenas de pánico colectivo, ¿no?, en diversas ocasiones, accidentes de gravedad considerable, bastantes víctimas mortales como el del año 89, ¿no?, donde se produjo una avalancha humana, ¿no?, que provocó pues 96 víctimas mortales y bastantes heridos. Accidentes como este, ¿no?, que sufrió este equipo de fútbol inglés, pues ha hecho, por ejemplo, que se prohíban las vallas metálicas en los campos de fútbol, que no haya zonas sin asientos, o también la prohibición de vender alcohol, por ejemplo. Son unas medidas que se han tomado a posteriori, a lo mejor en ese momento no se podía haber evitado, pero sí que sirve para el futuro. Claro. Digamos que esos contratiempos o todas esas tragedias, ¿no?, pues han servido para poder prevenir en el futuro accidentes de ese tipo. Fíjate la prevención hasta dónde llega. Os vamos a enseñar un objeto que ha sido diseñado por la NASA. Es alta tecnología. Estamos a lo mejor hartos de verlo en imágenes de informativos, pero no os podéis hacer una idea de lo que significa una telita como esta. Ayúdame, Carlos, a extenderlo por ahí. Que eso sí, hace mucho ruido. Pero como final de directo, yo quería con esto, Carlos, que nos liemos, mira, un poco la manta a la cabeza. Y comprobar. Porque explícame esto qué es. Es una manta, sí, efectivamente, pero es una manta térmica que sirve pues precisamente para reflejar de alguna forma el calor corporal y así pues dar unas condiciones térmicas a las personas que sufren, ¿no?, en determinado tipo de accidentes. O para gente que llega Por atravesando ejemplo, el como mar, en veíamos balsas antes, de ¿no?, salvamento. situaciones difíciles, como comentabais antes en el programa, ¿no?, con todo el tema de la inmigración y demás, ¿no?, pues es importante dar unas medidas y unas condiciones determinadas. Pues una manta como esta que nos puede salvar la vida en un momento determinado, porque prevenir es una ciencia. Nos lo cuentan aquí en el CSIC. Y Carlos, hemos estado encantados de estar contigo. Lo que hemos aprendido hoy, fíjate. La verdad es que nos ha gustado mucho esta visita. Gracias, Carolina, de verdad. Gracias.